¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a estudiar este tema que hemos titulado la revelación. Leemos nuevamente nuestra cita en Apocalipsis 1:19, eh, que dice lo siguiente, dice, escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. Muy bien, pues este es un pasaje eh, unas palabras que Jesús le dice a Juan cuando está pues, recibiendo este importante mensaje del Apocalipsis. Eh, y hay tres cosas interesantes aquí que menciona. Jesús dice, escribe lo que ves, o sea, lo que está viendo en ese momento, las cosas que son, dice, y las que sucederán después. Es decir, cosas que estaban todavía en el futuro, que iban a suceder. Muy bien, así que bueno, vamos a estudiar este tema que estoy seguro que va a ser de interés para todos y de bendición. Miren lo que dice por aquí la señora Elena White, dice en este libro. No, dice, entendemos la palabra como deberíamos, hablando en general de la Biblia. Y dice aquí especialmente del libro del Apocalipsis, dice, se inicia, dice, con una orden de entender la instrucción que contiene. Ustedes leen por ahí eh, el primer capítulo de Apocalipsis, ¿sí? Tiene esa indicación de entender lo que dice este libro. Dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Pero dice que esto va a suceder hasta el día que comprendamos lo que significa este libro, lo que nos quiere decir Dios a través de él. Y bueno, aquí empezamos con un problema, ¿no? Porque generalmente este libro es un libro que no nos gusta mucho leer, no nos interesa. Otros decimos que no le entiendo, así que no me meto, mejor espero que alguien me explique, ¿no? Que alguien se le ocurra hablar sobre esto, cosa que también es rara, ¿no? Eh, en las iglesias, escuchar hablar de estos mensajes. Y en general creemos que es un libro, pues, complicado, ¿no? Algo que no se puede comprender tan fácilmente, algo, que incluso nos causa temor, ¿no? Cuando empezamos a leer por ahí. Pero este libro nos dice ahí luego cuando empieza, comienza con las palabras siguientes, dice, la revelación, esta es la revelación de Jesucristo. Dice que dio a su siervo Juan para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Eh, Jesús quiere que nosotros conozcamos esto, ¿sí? O sea, este mensaje es para todos nosotros, quiere que estemos al tanto de lo que va a suceder pronto, dice aquí. Y le llama o le titula este libro como la revelación. Y este libro precisamente nos corre el velo, ¿sí? De los acontecimientos finales. Finalmente, tenemos esa curiosidad, ¿no? Por el futuro. Bueno, aquí Dios nos da esa oportunidad de conocer el futuro, ¿sí? Y precisamente esta palabra revelación tiene que ver con quitar el velo, ¿sale? Que en griego pues se dice apocalipsis, ¿no? Y generalmente esa palabra de apocalipsis pues tiene como mala fama, ¿no?
Cuando hablamos de apocalipsis decimos, uy, pues de cosas del fin del mundo, desastres, guerras, problemas, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver que no es así. Este libro ha adquirido mala fama por nuestra falta de interés, nuestras malas interpretaciones, lo que hemos escuchado por ahí, incluso hasta en películas hemos visto, y nos llena a muchos de temor, ¿no? Y de incertidumbre y otros, pues simplemente no entendemos, ¿no? Hay mucha confusión. Así que por aquí se nos invita, dice aquí, a entender lo que nos dice aquí Jesús a través de este libro. Y dice que el día que lo comprendamos habrá dice, un revivamiento entre nosotros o en nuestra vida personal. Así que comenzamos para comprender este libro. eh, pues diciendo aquí de qué manera se interpreta este libro, así como toda la Biblia en general, pero este libro especial eh, que contiene mucha profecía, ¿cómo podemos interpretar? Es algo que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, hay todas las profecías, todo lo que nos dice aquí Dios, ¿sí? Eh, Se puede entender literalmente, proféticamente y escatológicamente. Y las palabras de Jesús, muchas de ellas tienen estas tres características, muchas de estas profecías, ¿sí? Eh, de manera literal, es decir, que era un mensaje para ese momento, de manera profética, es decir, hacia el futuro, y de manera escatológica o tendrán un cumplimiento. Esta palabra tiene que ver con los acontecimientos finales de la historia de nuestro mundo. Esta palabra escatológica. Entonces, eh, muchas profecías tienen estas tres características. Otras simplemente son eh, o tienen cumplimientos proféticos, ¿sale? Eh, otras tienen, por ejemplo, el literario y profético, etcétera. O sea, este, pueden ser una combinación, ¿no? De algunas de estas características o las tres. Eh, y tenemos que entenderlo de esta manera, miren. Generalmente, este libro eh, es un libro que lo hemos convertido más que en un libro profético o un libro para nuestros días, que de hecho este fue el, ¿cómo decimos? El objetivo, ¿no? Por el que Dios compartió esta información para los últimos días. Lo hemos convertido en un libro histórico, ¿sí? Un libro que lo hemos como deslindado, ¿no? De nuestra época. Lo hemos dejado por allá en el pasado, todas las profecías, ¿sí? Lo cual nos hace perder el interés, precisamente, porque escuchamos, cuando escuchamos mensajes, y no me dejarán mentir, decimos, bueno, o escuchamos, ¿no? Esto, o este capítulo, este texto, esta profecía se cumplió en el año 500 y tantos, ¿sí? Después de Cristo, en el año, no sé, 1700 y tantos. Eh, Hace muchísimos años, ¿no? Entonces, eso hace que yo pierda el interés porque digo, bueno, eso no tiene mucho que ver conmigo, ¿sí? Eso que pasó. No, y luego aparte como si no me gusta la historia, pues menos interés me va a despertar, ¿sí? Probablemente si tienes interés por la historia, pues te va a gustar, ¿no? Conocer ciertos acontecimientos, fechas, etcétera. Y cuando nosotros queremos compartir este mensaje, que a veces también sucede, ¿no? Le empezamos a hablar a la gente, mira, esto se cumplió allá por la Edad Media y esto en tal año. Y la gente pues también se queda igual, ¿no? Que muchos de nosotros porque decimos, pues sí, pero eso a mí, o sea, ¿qué me afecta? ¿Sí? Porque nos quedamos con las interpretaciones o los cumplimientos proféticos, ¿sí?
o literales. Y pocas veces nos centramos o nunca nos centramos en el cumplimiento escatológico, es decir, el cumplimiento en nuestros días, ¿sí? Entonces, a veces ni siquiera pensamos en eso porque decimos, bueno, pues si ya todo se cumplió, pues prácticamente es un libro, como decimos ahorita, histórico, ¿sí? No un libro que tenga que ver con nosotros, ¿sale? Entonces, tenemos que entenderlo de esta forma porque este libro fue escrito para nosotros. Sí hubo cumplimientos literales y a través de la historia, ¿sí? Pero la palabra de Dios tiene esta cualidad, que muchas de las profecías se cumplen más de una vez, ¿sale? Entonces, a veces nada más nos quedamos con lo del pasado, ¿no? Y hasta ahí, porque ya no seguimos investigando. Así que lo primero que tenemos que hacer en cuanto a este libro es, y ante esa orden de Dios de entenderlo, pues tenemos que aplicarlo a nuestra época. Y este libro comienza con un mensaje de ánimo, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo personal este mensaje y yo lo resumiría con esta frase de Jesús. Cuando se le aparece por ahí a Juan, le dice, eh, le repite esta frase, no temas. Y seguramente Jesús sabía lo que iba a causar, ¿no? Todo lo que iba a ver Juan, ¿sí? A partir de ese momento y cuando la gente conociera este mensaje, en muchos causaría temor, ¿sí o no? Y Jesús sabiendo esto, para empezar le dice a Juan, mira, no temas por todo esto que te voy a decir. Y este mensaje de no temas es para nosotros, ¿sí? O sea, no es un libro para asustarnos, no nos está amenazando tampoco Dios. Y vean cómo dice por aquí algunas frases interesantes Jesús. Dice, no temas porque yo soy. O en esto podemos resumir este primer capítulo, dice, yo soy el primero y el último. No temas, no tengas miedo porque yo soy el que vivo, el que camina en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando Juan por ahí unos candeleros? Que ahí mismo aclara, ¿no? Que simbolizan a las iglesias, o sea, al pueblo de Dios. Entonces, este mensaje nos está animando, ¿no? O sea, no tengas miedo, ¿sí? Recuerda que yo soy el primero y el último, recuerda que yo estoy vivo, que estoy en medio de mi pueblo, de mi iglesia, que estoy contigo y que tengo las llaves de la muerte. Así comienza este libro. Así que de inicio Jesús trata como de cambiar un poquito la mentalidad de Juan, ¿sí? Ante lo que va a haber, el otro día hablábamos, ¿no? De la cosmovisión. Ojalá que nosotros también pudiésemos cambiar, ¿no? Ese concepto, esa manera de ver este libro, ¿sí? A través de estas frases de Jesús, ¿sí? Que más que causar miedo, nos animan, ¿sí o no? Y nos infunden aliento, esperanza. Así que así comienza este libro. Y ya de entrada, pues nos dice que es algo bueno para nosotros, ¿sí? Eh, Enseguida por ahí tenemos un mensaje especial que conocemos como el mensaje a las siete iglesias, ¿se acuerdan? El mensaje a las siete iglesias. Eh, Normalmente, les digo, cuando escuchamos hablar de estos mensajes, ubicamos todo esto en la historia, ¿sí o no? O de manera literal, pues es que esas eran las características de la iglesia de aquel lugar, ¿sí? De estas iglesias que se encontraban en lo que actualmente es Turquía. Y son ciudades que algunas todavía existen, ¿no? Con ese nombre. Eh, pero este mensaje nos revela, o sea, más que la historia de la iglesia, ¿sí? Acuérdense que tiene un cumplimiento escatológico, son un cumplimiento en nuestros tiempos. Y este mensaje nos revela siete realidades de la iglesia, ¿sale? O sea, características de la iglesia en general. Y aquí
todos encajamos en alguna, ¿sí? Este, este tipo o más bien estas realidades que nos menciona por aquí Jesús, son características de las iglesias, ¿sí? Por ejemplo, en Éfeso nos habla de una iglesia pura, ¿sí? Una iglesia pura que dice dejó su primer amor. Se acostumbró, ¿sí? A lo mismo, a la rutina, y Dios está molesto por esa situación, ¿sí? Porque dice, bueno, pues al principio le echabas muchas ganas y ahorita ya todo se te hizo como una rutina, ¿no? Y este mensaje no me digan que no nos queda a nosotros, porque generalmente nada más decimos, no, es que el mensaje de la Odisea es el mensaje para nosotros, ¿sí? Y los demás también, y hay muchos textos que avalan este asunto, ¿sí? En los libros inspirados, así que no podemos decir, eso no es para mí, o eso no es para mi iglesia, o para mi época, ¿sí? La iglesia de Esmirna, por ejemplo, nos habla cómo Satanás se enfurece contra la iglesia, y eso, por consecuencia, trae pruebas a la iglesia, y Dios permite, dice ahí, una persecución, ¿sí? En la iglesia de Pérgamo o este mensaje a Pérgamo dice que Satanás infiltra doctrinas y prácticas paganas, cosa que seguramente no pasa hoy, ¿verdad? Pues claro que sí pasa, y en muchas iglesias. Igual lo que nos menciona, por ejemplo, para Teatira, que dice, menciona ahí que tiene o retiene ahí a Jezabel. ¿Se acuerdan quién era Jezabel? Una sacerdotisa pagana, dice, lo retiene en medio de ella, de la iglesia, enseñando. Es decir, que dentro de la iglesia existe también la apostasía, o sea, la rebeldía contra Dios, y eso tiene que ver un poquito con el punto anterior, ¿no? El mensaje de Pérgamo. En Sardis nos habla de lo que se le conoce como la iglesia militante, o sea, los que nos decimos cristianos, ¿sí? Y aquí hay tres cosas importantes en estos tres últimos mensajes. Sardis habla de los que estamos ahorita, ¿sí? El mensaje a Filadelfia habla de una iglesia triunfante. O sea, dentro de esa iglesia militante, o sea, todos los que nos decimos cristianos, hay un grupo que es especial para Dios. O sea, no nada más porque, acuérdense lo que dijo Jesús, no nada más porque le decimos Señor, Señor, ya tenemos, ya la hicimos, como decimos, ¿no? Eh, Habla de una iglesia triunfante, y la Odisea nos habla o nos explica lo que es la iglesia desechada, ¿sí? O sea, dentro de la iglesia hay dos grupos, ¿sí? De la iglesia militante, o sea, los que estamos ahí en la iglesia hay dos grupos. Los que van a triunfar, ¿sí? Y los que van a ser desechados, ¿sí? Entonces, estos 7 mensajes, les digo, nos indican 7 realidades de la iglesia. Y esto tiene que ver con lo que dice el versículo que leímos al principio, donde menciona, dice ahí, escribe lo que estás viendo, primero le dice a Juan, ¿no? Y ese encuentro que tuvo con Jesús, dice, escribe también las cosas que son, y esto tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, la realidad, cómo está la iglesia. Y ahí ¿cómo podemos decir? Nos explica o nos hace ver muchas situaciones que existen en la iglesia, en general, en el cristianismo. Y a partir de ahí le dice a Juan, y le dice, y escribe también las cosas que vienen, y es lo que sigue. Por ahí a partir del capítulo 4, ¿sí? Se nos presenta por ahí una descripción del trono de Dios, ¿sí? Y decimos, ¿y eso para qué? Bueno, decíamos ahorita que Jesús comienza este mensaje con palabras de ánimo, ¿sí? Eh, y, y bueno, primeramente le dice a Juan, le explica cómo está la condición, ¿no? De la iglesia en general, y continúa con esta descripción que así de entrada también, o sea, al principio de este libro, nos quiere dejar en claro Dios
quién es el que manda, ¿sí? Nos dejan claro que Dios gobierna el universo entero. Nos dejan claro que Él es el creador, que Él está al control y al tanto de todo, ¿sí? Aunque parezca, a nosotros nos parezca que no es así. Ahí dice que así es y que es el único digno de adoración, ¿sale? Entonces, antes de que entremos ahora sí de lleno al mensaje, Dios quiere que tengas claro esto, ¿sí? Él está al control, que Él gobierna, que Él es nuestro creador y el digno de adoración, que no debemos de temer, porque Él es el primero y el último, el que tiene, dice, las llaves de la muerte. Así que tampoco a la muerte hay que temerlo. Y continúa el mensaje diciéndonos que en ese lugar donde está el trono de Dios, por ahí Juan ve un libro, ¿se acuerdan? Eh, y que Jesús dice que era el único digno de abrir ese libro, ¿se acuerdan? ¿Y qué contenía ese libro? Que nadie podía abrir, sino solo Jesús. Bueno, pues este libro tiene un panorama. Si nosotros leemos lo que nos dice por ahí, cuando se abre ese libro, se mencionan por ahí 7 sellos que tenía este libro, ¿se acuerdan? Y cada sello nos habla de algo, ¿sí? Que nos dan, como dice aquí, un panorama general, como un resumencito de los acontecimientos finales. Y cada sello nos habla de esto. Por ejemplo, el primero nos habla de que Jesús es el ganador, ¿sí? El que triunfa en esta batalla, en este gran conflicto. Así empieza. O sea, no les digo que Él siempre nos quiere dar esa confianza, ¿no? De que estamos del lado correcto. Desde el capítulo 1 y luego en el capítulo 4 lo repite. eh, y en el capítulo 5 otra vez al inicio nos dice que Jesús es Él, el ganador. ¿Se acuerdan que aparece por ahí un caballo con un jinete? ¿Se acuerdan? Con un guerrero que triunfa y representa a Cristo, ¿sí? Y luego empieza, ahora sí, a hablar de las cosas que no nos agradan ya mucho, ¿sí? Pero primero nos dice que él ya ganó, ¿sí? Y empieza a hablar ahí de violencia, de guerra, de hambre, tanto física como, dice aquí, como espiritual, de pestes, de persecución y finalmente el regreso de Jesús. De eso nos hablan los 7 sellos, ¿vale? Eh, y luego, por ahí en el capítulo 7 eh, hace ahí como un paréntesis, como parece como que cambia de tema ahí, y habla un poquito del pueblo de Dios, de esa iglesia triunfante. Ya dijimos que dentro de todos los que nos llamamos cristianos, no todos realmente estamos del lado de Dios, ¿sí? Aparentemente sí, pero no todos. Y por aquí nos da una descripción de este pueblo, del verdadero pueblo de Dios. Y ahí no habla de religiones, ¿sí? Habla de un pueblo especial que va a gozar, dice aquí, de la protección divina, del cuidado especial de Dios en estos últimos tiempos. Y destaca por ahí la obediencia de este pueblo, su fidelidad y el hecho de que reflejan el carácter de Cristo. Eh, Esas son las características que tiene el pueblo de Dios. O sea, aquí no hablamos de religiones, ¿sí? Hay un pueblo que es fiel a Dios, que le obedece, ¿sí? Que se esfuerza por obedecer a Dios. No es un pueblo perfecto, obviamente, lo hemos hablado, ¿no? También. Y reflejan el carácter de Cristo en sus vidas. De eso nos habla, por ejemplo, el capítulo 7 de Apocalipsis. Y continúa por ahí
con un último llamado, este, un, una última oportunidad, ¿sí? Para la humanidad. Y menciona por ahí, a partir del capítulo 8, eh, unas trompetas, ¿se acuerdan? Y dice por aquí en este parrafito de Elena White, dice lo siguiente. Fíjense, porque también cuando hablamos de las siete trompetas, generalmente decimos, ah, es que eso pasó, quién sabe cuándo, y esto pasó, y esto ya se cumplió, y esto, ¿sí? Tuvo su cumplimiento profético, ¿sí? Pero no quedó ahí, y generalmente nada más tenemos ese conocimiento, los que lo tenemos, si acaso, ¿verdad? Y ya pasó, y por eso les digo, y sentimos que este libro realmente no tiene nada para nosotros, para nuestro tiempo. Miren lo que dice este párrafo para que veamos que no es como pensamos. Dice, solemnes eventos ocurrirán. ¿En qué tiempo dice ahí? En el futuro. No dice, pasaron ya, se quedaron ya en la historia, porque miren lo que dice. Dice, sonará una trompeta tras otra en el futuro. Entonces no tiene que ver con acontecimientos del pasado. Dice una copa tras otra. Eso también menciona por ahí unas copas, ¿se acuerdan? Dice, serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y son, si ustedes leen por ahí esos capítulos, habla ahí de desastres en el mundo. Y estos siete mensajes o estos últimos llamados de parte de Dios aún tienen, eh, ¿cómo podríamos decir? O sea, Dios aún tiene misericordia de la humanidad, es lo que vemos ahí. A pesar de lo que describe ahí, que no es nada agradable tampoco, dice ahí que esos castigos únicamente se van a dañar a la tercera parte. ¿Se acuerdan? De los hombres, de la tierra, de los árboles, del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, que todavía Dios está que conteniendo, ¿sí? Y menciona por ahí que unos ángeles están reteniendo los cuatro vientos, ¿se acuerdan? A eso se refiere, o sea, todavía Dios tiene misericordia de nosotros, a pesar de lo que vemos y decimos, ay Dios, qué malo, ¿no? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué? Pues si no, si fuéramos tratados inmisericordiamente, no existiríamos. Pero Dios todavía tiene misericordia y de eso nos hablan esas siete trompetas. O sea, sí son castigos fuertes, pero con misericordia todavía. Y esto viene pues, en un futuro, ¿sí? Próximo. Si no es que ya está, lo estamos viendo. ¿Sale? O sea, no, ya olvidémonos de que eso pasó allá en 1700 no sé qué. ¿Sale? Y nos habla por ahí en el capítulo 10. Esto anterior viene por ahí en el 8 y el 9. Esto viene en el capítulo 10. Nos habla de un despertar. ¿En qué sentido? Bueno, este capítulo por ahí nos menciona un ángel que tiene un libro también. Un libro que dice un libro abierto. Ustedes lo pueden leer ahí en Apocalipsis 10. ¿Y ese libro qué es? ¿Qué significa? Bueno, aquí nos aclara. Dice este manuscrito número 59, dice la apertura del libro. ¿Cuál libro es? Dice aquí. Dice, era el mensaje en relación con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? Es decir, y cuando menciona ahí un libro abierto, ¿sí? Tiene que ver que el conocimiento que posee ese libro, que contiene ese libro, está a nuestra disposición, ¿sale? Y dice aquí que tiene que ver con el tiempo, es decir, que en estos días, ¿sí? Este libro iba a tener una importancia muy especial, ¿sí? Que íbamos a empezar a entender mejor
los tiempos. ¿Qué les parece? Mejor que el siglo pasado y el antepasado, o que en la Edad Media, cuando también se estudiaba este libro, sí, pero eh, lo que nosotros tenemos, o el conocimiento que tenemos y las cosas que vemos nos abren más el panorama, ¿sí? Y este libro que tenía este personaje por ahí abierto es el libro de Daniel, un libro que fue sellado y fue cerrado, ¿se acuerdan? Los que han estudiado este libro, Dios le da la indicación a Daniel que selle ese libro. Y aquí aparece un libro abierto, ¿sí? Es decir, que ahora tenemos todavía más conocimiento, ¿sí? Y tenemos todo a nuestra disposición para entender los tiempos y el tiempo en el que estamos viviendo. Y enseguida le dice el ángel a Juan, le dice, come este libro, ¿se acuerdan? Cómelo. Dice, va a ser dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Eh, ¿Y por qué le dijo esto a Juan? Bueno, porque el contenido de este libro, ¿sí? Es un mensaje, como dice aquí, dulce. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y que Jesús viene pronto. ¿Y por qué a la vez es un mensaje amargo? Bueno, si nosotros vemos lo que nos dice ahí en Ezequiel, ustedes pueden leer esos 10 versículos, ¿sí? Ezequiel capítulo 2 versículos del 1 al 10. eh, Hay un mensaje ahí interesante. No lo vamos a leer todo, sí, por cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden terminar de leer ahí con tranquilidad en su casa. Miren lo que dice por ahí a partir del versículo 1, dice, y me dijo, vean lo que le dice Dios a Ezequiel, dice, hijo de Adán, ponte en pie y hablaré contigo. Y cuando me habló el Espíritu entró, dice en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que hablaba y me dijo, hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, gente, dice, rebelde, que se levantaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y te envío pues a gente terca, empecinada, y les dirás, así dice Dios el Señor. Y ustedes pueden continuar ahí leyendo este mensaje, es muy interesante, porque miren, en este capítulo, cuando el ángel le dice a Juan que coma ese libro, es decir, que lo estudie, que lo comprenda, que lo dijera, ¿sí? Eh, Le dice, bueno, ya que lo entendiste, ya que lo conoces, ahora tienes que compartirlo. Y esa es la tarea de la iglesia en estos días. Entenderlo, este libro, y compartirlo. Y dice, le da la orden de compartir, de predicar, dice, este mensaje del libro de Daniel, ¿sí? Que el Apocalipsis prácticamente es la explicación de ese libro, ¿sí? Y ¿por qué se convierte en un mensaje amargo? Bueno, por lo que dice aquí. Porque dice, bueno, te voy a enviar a gente, como dice ahí, terca, cabezona, que no quiere, no entiende. Entonces sí es un mensaje agradable, pero a la vez la gente que no le interesa, no quiere. Y dice, ay, estos alarmistas, ay, cómo me lata, ¿no? Con eso, y que ya se va a acabar el mundo, y estos tienen, paranoia y todo eso, ¿no? Por eso se convierte también en un mensaje que amargo, ¿sí? Y continuamos por ahí leyendo, por ejemplo, los capítulos eh, 11, 12 y 13, y nos habla ahí de un gobierno mundial, ¿sí? Y estas palabras ya no son tan extrañas para nosotros. Hace algunos años,
pues decimos eso, quién sabe cómo irá a pasar, ¿no? Ahorita no hay, no se habla de otra cosa más que de esto. Si usted no ha escuchado, pues a lo mejor nos falta poner más atención a lo que está sucediendo en el mundo, pero en el mundo político se habla de esto a nivel global. Un gobierno mundial, ¿sí? La imposición de un gobierno mundial. Eh, y nos habla de un gobierno o de diferentes, ¿cómo diríamos? Áreas de este gobierno o componentes de este gobierno que tiene que ver con lo económico, y de eso nos habla por ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis, este, de tipo político y religioso. De esto viene en el capítulo 3, ¿sí? Y nos habla también de un gobierno de tipo espiritual, porque ahí aclara, y lo dice muy bien, quién es el que está detrás de todo esto. Y lo nombra ahí como el dragón. Y sabemos quién es el dragón. También ahí lo aclara en el capítulo 12, dice que es Satanás. ¿Sí? Entonces Satanás está trabajando ahorita ya en estos días, porque les digo que se habla mucho de esto. Y está planeando, organizando esto, ¿sí? Un gobierno de tipo mundial. Que hace poco también mencionábamos, ¿no? O sea, la gente que está también trabajando en esto no busca tanto su beneficio, ¿sí? O el poder, como a veces decimos, bueno, pero pues ya tienen poder, ¿para qué quieren más poder? Porque realmente lo que se quiere o lo que significa este gobierno mundial es el gobierno de Satanás. Así, realmente. Instituir o establecer el gobierno de Satanás en este mundo. Y si Satanás va a tomar control ya de este mundo, que ya tiene cierto control, pero quiere tomar el control total de este mundo, obviamente, si tú no estás de acuerdo, si tú piensas diferente, te vas a convertir en un estorbo para este sistema. Y entonces nos menciona ahí que todos vamos a tener que tomar una decisión final. Formar parte de eso, de ese proyecto, o seguir el camino que Dios ha establecido, ¿no? O sea, lo que Dios dice que es bueno, que es verdad, que es lo correcto, o seguir a la mayoría, porque la mayoría dice que van a aceptar esa ese nuevo sistema, ¿sí? Que lo, lo menciona ahí como, como Babilonia, así lo nombran, ¿no? En este libro del Apocalipsis. Eh, y miren lo que dice aquí el libro Conflicto de los Siglos, dice, así como Satanás influyó en Esaú, ¿se acuerdan de qué historia? Jacob y Esaú, dice, para que marchase contra Jacob, dice en aquel encuentro que tuvieron, ¿se acuerdan? O sea, su hermano iba a matarlo, Esaú iba a matar a Jacob. Y dice que Satanás influyó en Esaú, le lavó el cerebro, ¿verdad? Para que acabara con su hermano, dice, de esa misma manera instigará, dice, a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Es decir, es la imposición de ese nuevo sistema de gobierno va a traer problemas para muchas personas. Para el pueblo de Dios, dice aquí. Y ya vimos quiénes son el pueblo de Dios, qué características tiene el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que tomar una decisión final y trascendental. Eh, a veces, como decíamos ahorita, muchos pensamos que
que esto es irreal, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de ese gobierno mundial, no decimos, "Ah, esos son, se habla mucho, ¿no? Y se dice que son teorías conspirativas. Pues no es teoría porque está en la Biblia. Entonces, esa frase también para un cristiano, pues no cabe, ¿no? Porque ahí está en la Biblia. O sea, no son teorías. Y aquí dice que Satanás está trabajando para que, y lo va a hacer, dice, para instigar al mundo entero contra el pueblo de Dios, para destruirlo. Entonces no podemos hablar de una teoría, ¿sí? Porque a veces sí hay gente dentro del cristianismo que dicen, ah, es que pues como que tenemos delirio de persecución, ¿no? Creemos que ay, todo el mundo nos quiere destruir y hacer daño. Pues sí, así es, y así ha sido siempre. Si estudiamos la Biblia, veremos que así ha sido siempre. Pero en este tiempo, Satanás va a tomar el control total del mundo, ¿sí? Porque Dios, acuérdense que se va a hacer a un lado y ya no va a haber intercesión. Entonces, lo que sigue, que nos menciona por ahí el libro de Apocalipsis, ahora sí menciona 7 copas, ¿se acuerdan? Ya por ahí a partir del capítulo 15 menciona 7 copas que, o sea, tiene que ver con los juicios de Dios que ahorita mencionábamos también, con aquellas 7 trompetas, pero dijimos que esas 7 trompetas todavía tenían, o gozábamos o gozaremos todavía de la misericordia divina. Y en este momento, la gracia se acabó. Y los castigos, dice ahí, la Biblia dice, ya no va a haber misericordia. Y por eso se le conocen como las 7 copas de la ira divina. Ahora sí ya no hay de que la tercera parte, ¿se acuerdan cómo menciona ahí en las 7 trompetas? Ya no es la tercera parte, ahora sí es algo que no tenemos a lo mejor ni siquiera idea. De hecho, así lo describe, ¿no? La señora Elena White. Y miren lo que dice también aquí el libro Conflicto de los Siglos, dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, esa última amonestación de la que hablábamos ahorita, del mensaje del libro de Daniel, de todo lo que Dios quiere que conozcamos y que no nada más nosotros, sino toda la gente conozca estas advertencias de parte de Dios. Cuando se termine esa predicación, dice, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes de la tierra, los habitantes culpables, dice aquí. Y esta frase ya nos dice también algo interesante porque ahorita hablábamos de un pueblo especial, ¿se acuerdan? Que será, lo menciona ahí en Apocalipsis 7, será sellado, será apartado para Dios, será protegido por Dios, pero los que no tengamos esa marca, que esa marca es el carácter de Dios, ¿sí? Si no reflejo el carácter de Dios, entonces no tengo la marca de Dios o el sello de Dios, ¿sí? Sino que reflejo el carácter de quién, de Satanás. Y para todas esas personas que no formen parte del pueblo de Dios, dice, ya no van a gozar de la misericordia. Y se vienen ahí lo que conocemos como las 7 últimas plagas, que van a devastar el planeta, ¿sí? Pero el pueblo de Dios será protegido. Y hasta ahí pues, decimos, ay, pues sí se ve medio tenebroso, ¿no? El panorama, pero nos sigue diciendo, por ahí, bueno, aquí hablaba también en el capítulo 15, 16, 17, 18 de todo esto que va a suceder, ¿sí? Los castigos de Dios. Pero ya a partir de el capítulo 19 nos habla de lo que todos estamos esperando, el regreso de Jesús, el rescate. Viene a rescatar a su pueblo que está siendo que perseguido, ¿sí? Señalado, o sea, la está pasando mal el pueblo de Dios porque está en medio de, pues,
o sea, ahora sí que en zona, como decimos, en zona de guerra, ¿sí? Y en territorio enemigo, pero Jesús viene al rescate. Y dice, pronto se peleará la batalla del Armagedón, que hemos escuchado también mucho, ¿no? Una batalla que tiene lugar cuando Cristo regrese, ¿sí? Y dice, aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Es decir, cuando Jesús regrese, lo que describe Juan no es una venida pacífica, como a veces nos imaginamos, ¿no? Vienen, como los describe aquí, dice en caballos, vestidos de lino fino, limpio, blanco, y parece que vienen como en una actitud de guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente existirá una batalla y si nosotros estudiamos a profundidad esto, nos veremos cómo Satanás y sus ángeles, o sea, no se van a quedar de brazos cruzados, ¿sí? Al ver que viene Jesús, y ay, qué bonito, ¿no? Y bravo, y qué bueno por el pueblo de Dios. No, o sea, Satanás no se va a quedar así y va a intentar que esto no sea una realidad, ¿sí? El hecho de que el pueblo de Dios sea rescatado. Eso lo describe por ahí en el Apocalipsis, ¿sí? Es otro un tema aparte, obviamente, ¿no? Que conviene profundizar en ello, pero de esto nos habla por ahí a partir del capítulo 19, y eso es lo que todos estamos esperando, ¿no? Y menciona por ahí, bueno, que será rescatado el pueblo de Dios, será llevado con él, ¿se acuerdan? Este, y dice por ahí una expresión, dice, y reinaremos con Cristo por 1000 años. Y Satanás dice, se va a quedar aquí en la tierra encadenado, ¿se acuerdan? También por ahí lo menciona, pero dice, cuando terminen esos 1000 años de paz para el pueblo de Dios, eh, Jesús regresa a la tierra para establecer su reino aquí. Y por ahí a partir del capítulo 20 también nos habla de que existirá o sucederá una resurrección, una segunda resurrección, ¿sí? No del pueblo de Dios, ellos ya están vivos, ¿no? Dice, sino una resurrección de los perdidos. Y Satanás dice que los engañará y otra vez les va a lavar el cerebro, el coco, para guerrear contra Dios en una última batalla. Y dice que los va a organizar, ¿no? Como un gran ejército y van a intentar que atacar la ciudad de Dios, pero Dios los va a destruir, o sea, no van a lograr eh, conseguir, ¿no? Lo que quieren, o sea, Satanás ya desesperado, ¿no? Intenta esta última opción, ¿no? Para derrocar a Dios del gobierno del universo. Pero nos dice aquí también que nos habla de un nuevo comienzo en este libro. Habla de esa última batalla después de esos 1000 años y un nuevo comienzo, porque ¿quién gana? ¿Se acuerdan quién dijimos que gana? Jesús lo dice ahí desde un principio, ¿no? Él es el que gana, ¿sí? En aquel primer sello, ¿se acuerdan? Ahí lo deja claro en el capítulo 4 de quién es el que manda, y desde el capítulo 1 también dice Jesús, que soy el primero y el último, y el que tengo las llaves de la muerte, y el que estoy el que está en medio de su pueblo. Y dice aquí, dice, el fuego consume a quienes, dice, porque consume a los impíos, purifica la tierra, porque dice que los destruirá con fuego. Y dice, la tierra será purificada, desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Es decir, el infierno, como a veces se nos ha hecho creer, o sea, no existe un lugar así.
donde la gente mala se va ahí y por toda la eternidad dice, están ahí quemando, están siendo torturados. No existe, dice aquí. O sea, no va a haber un recuerdo de nada que tenga que ver con el pecado. Dice, solo el único recuerdo, dice aquí, dice, que Jesús llevará por siempre las señales de su crucifixión. Y en su cabeza, también dice, herida, y en su costado, y en sus manos, dice, y sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Nada más que eso. Pues creo que con eso es suficiente, ¿no? Con ver el cuerpo cicatrizado de Jesús. Y termina el libro con, ah, con describiéndonos cómo será ese nuevo comienzo. Y que no tendrá fin, dice por ahí también Daniel, ¿se acuerdan? Dice que él va a establecer muy pronto, dice, un reino en los días de esos reyes que mencionábamos ahorita, de ese gobierno mundial, dice, va a establecer su reino. Un reino, dice, que no será jamás destruido, no será tomado por otros, o sea, será un reino eterno. Y lo describe ahí Apocalipsis 21, 22, ya los capítulos finales, y menciona por aquí el libro Conflicto de los Siglos también. Dice, el gran conflicto ha terminado. Dice, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, porque existen otros mundos, dice, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y de eso nos habla este libro de Apocalipsis, que Dios es amor. Contrario a lo que generalmente pensamos, ¿no? Cuando escuchamos hablar de este libro, prácticamente, o sea, esto que acabamos de ver es un resumen de este libro. Y como ustedes pueden ver, no hay nada incomprensible, nada que pueda causar temor. Al contrario, o sea, si los analizamos de esta manera, veremos precisamente esto, que Dios es amor, o sea, que Dios está con su pueblo, que Dios incluso a la gente rebelde, los que se han rebelado contra Él, les da oportunidad, les hace un llamado, ¿sí? Les da unos jalones de orejas, pero con misericordia a todos nosotros. Y cuando finalmente cada quien haya tomado su decisión, ya sea a favor o en contra, pues ahora sí viene el castigo, ¿no? Sin misericordia. Y bueno, ya eso es previo a su regreso. Así que, como podemos ver, es un libro que, les digo, a veces sí nos confundimos mucho, ¿no? Porque como nos hemos quedado con las interpretaciones o cumplimientos a través de la historia, ¿sí? Eso nos confunde, ¿no? Porque decimos, bueno, esto que dice aquí, pues bueno, eso todavía no se cumple. Y luego seguimos leyendo, ah, no, eso ya pasó. Y así como que estamos, decimos, bueno, pues no entiendo muy bien, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista escatológico, o sea, desde el punto de vista de nuestros días, este libro de principio a fin lleva una secuencia muy lógica y que lejos de querer asustarnos, Dios, o sea, nos quiere infundir esperanza, aliento, el hecho de que tú sepas que estás en el equipo ganador, ¿sí? Y que muy pronto, ya muchas cosas de estas que estamos mencionando las estamos viendo, ¿no? Muy pronto tendremos la oportunidad, el privilegio de verlo regresar en las nubes de los cielos y la oportunidad de estar con Él por la eternidad. Así que ojalá que
que Dios ponga en nosotros el espíritu o que nos ponga ese interés, ¿no? Por estudiar este libro, por conocerlo más a profundidad y que nos ayude a prepararnos para esos momentos, que nos ayude a formar parte de ese grupo especial que tendrá una participación, ¿no?, determinante también en estos acontecimientos y que también podamos pues compartir, que ese es el reto, ¿no? Para cada uno de nosotros compartir, primeramente entenderlo y compartirlo, ¿no? Con la gente que nos rodea. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche.